un veterano de guerra que sobrevivió a 2 períodos en Irak, se despertó en un centro de rehabilitación. Su memoria se hizo añicos como un cristal roto, y su cuerpo estaba rígido y lento para moverse. Al pie de la cama estaba sentada su hija de 6 años, agarrando un osito de peluche andrajoso con orejas gastadas. No lloró, no se fue, y cuando su esposa declaró que quería el divorcio y desapareció por el pasillo, fue el susurro de la niña en su oído lo que se quedó atrás. «Todavía estoy aquí, papi». En ese momento, un hombre que lo había perdido todo comenzó a luchar de nuevo. No por la gloria, sino para aferrarse a lo único que le quedaba, que aún podía llamar suyo. Las mañanas en el centro de rehabilitación de veteranos comenzaban con un leve aroma antiséptico y el zumbido constante de ruedas rodando sobre pisos de linóleo. La luz del sol se filtraba a través de cortinas blancas y proyectaba un suave rayo sobre la mitad del rostro de Daniel Carter, una vez sargento del ejército de los 2 veces sobreviviente del combate en Irak, una vez esposo, una vez padre y ahora el paciente en la cama número 14. Daniel yacía inmóvil, la cabeza envuelta en una gasa blanca, el rostro seco y pálido. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al techo, pero esa mirada no contenía nada, ni presente, ni futuro, ni memoria. Lesión cerebral, traumática. TB. Así es como lo llamaban. Pero lo que se había alejado de él no era solo equilibrio o habla. Era una parte de su alma junto a la cama. Una pequeña niña estaba sentada tranquilamente en una silla de plástico. Sus ojos muy abiertos se mantenían firmes. Abrazaba un oso de peluche gris descolorido con orejas raídas alrededor del cuello del oso. Había una etiqueta de tela escrita en letras desordenadas. «Papá siempre estará contigo». Su nombre era Ellie. 6 años, la única hija de Daniel y Rachel Carter. No había dicho una palabra desde la mañana, desde que su madre entró en la habitación con una expresión que Ellie nunca antes había visto. Rachel estaba alta, el cabello recogido con pulcritud, un vestido de negocios perfectamente confeccionado. No miró a su esposo. Su voz salió fría y nítida como un formulario impreso. «Lo siento. He pasado demasiado tiempo viviendo para los demás. Ahora elijo vivir para mí. Quiero el divorcio». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada. Daniel parpadeó lentamente, muy agotado. Luchó por sentarse. Una mano temblorosa se extendía hacia Rachel, como si tratara de retenerla. «No, Rachel. Por favor, no». Su voz era débil, enterrada en respiraciones superficiales, pero no podía mantenerse erguido. Una ola de mareo lo golpeó y se desplomó de la cama, colapsando en el suelo a su lado. Ellie apretó su agarre en el osito de peluche. Los ojos brillaban. Luego se lanzó hacia adelante y envolvió sus pequeños brazos alrededor del brazo de su padre. No se lamentó, no sollozó en voz alta, susurró con voz temblorosa, pero clara. «No te preocupes, papi, estoy aquí. Ya no estás solo». Rachel. No miró hacia atrás, salió directamente por la puerta como si temiera que incluso una pausa de un segundo la detuviera. Ella salió de la habitación sin decir palabra. Al final del pasillo, una joven enfermera se detuvo en la esquina abril con cabello teñido de castaño, una afición por los chismes, y siempre una lata de menta en su bolsillo. No sabía exactamente qué había pasado, pero algo al respecto se sentía mal. Vio a Daniel tirado allí, Ellie aferrada a él, y le dolía el corazón. Quería entrar corriendo y ayudar, pero a las enfermeras no se les permitía preguntar sobre asuntos personales, y sinceramente no sabía cómo ayudar en una escena tan dolorosa. Así que solo se quedó allí, parada, y sintió. Al final de ese pasillo iluminado, un hombre esperaba con una camisa blanca y las manos en los bolsillos, hombro izquierdo contra la pared. Trent Wallace, jefe de recursos humanos del gimnasio donde trabajaba Rachel, sonrió cuando la vio casual como si esto fuera solo un almuerzo, no un escape de una familia, y con petulante facilidad dijo: «Elección inteligente, nena». Rachel asintió levemente. No se necesitaban más palabras. Caminó hacia él por el pasillo.
La enfermera jefe, Olivia Morgan, estaba haciendo sus rondas cuando se detuvo por una puerta entreabierta y vio a la niña arrodillada, usando un paño húmedo para limpiar el sudor de la frente de su padre. Una mano acunó su cabeza firmemente. La otra secó suavemente como si tuviera miedo de lastimarlo. Esa imagen golpeó a Olivia directamente en el corazón. Había sido enfermera por más de 25 años. Había visto a muchos soldados regresar destrozados. Había enviado a su propio esposo a la guerra una vez, y recibió una bandera doblada. Ella sabía que la guerra no solo mata en el frente, también entierra lo que queda en casa. Pero lo que Olivia no había esperado fue que la única persona que se quedó fuera una niña de 6 años, sin un suspiro, sin una palabra de queja. Olivia entró en la habitación. Su sombra cayó sobre la cama del hospital. Ellie miró hacia arriba con los ojos vidriosos pero muy abiertos. Olivia se inclinó. Le entregó un pequeño cartón de leche y una rebanada de pan envuelta en plástico. ¿Has comido algo, cariño? Ellie no respondió. Tomó la leche con ambas manos. Una lágrima cayó sobre el dorso de la mano de Daniel y por primera vez sus párpados revolotearon cama. Noma 14. Ya no era solo el lugar donde yacía un hombre roto, se había convertido en el último campo de batalla de un padre. Y la primera luz que atravesó ese campo de batalla no vino de los médicos, no vino de la ley, no vino de su esposa, vino de una niña de 6 años, que se negó a irse en mitad de la noche. Un fuerte viento sacudió el marco de la ventana. Sus bisagras crujieron en protesta, en la fría y oscura sala de rehabilitación del hospital. Daniel se estremeció. Su respiración se aceleró. Sus párpados revolotearon sin descanso, explosiones que no eran reales. Resonaron en su mente. Humo, suciedad y sangre. Una mano arrancada gritando. Luego un destello de luz. Su cuerpo se irguió bruscamente en la cama. Daniel se cayó empapado en sudor. El corazón latía descontroladamente, su voz tartamudeó. No, todavía estoy allí. Todavía no me he retirado. Su cuerpo tembló violentamente. Su visión se nubló, pero se sentó erguido como si se preparara para el fuego entrante. Ellie todavía estaba sentada en el catre junto a él. No se dio la vuelta, solo abrazó a su osito de peluche más fuerte contra su pecho y susurró en la oscuridad. Estoy acostumbrado, papi. Siempre grita así cuando llueve. Nadie respondió. El viento se coló por la grieta de la ventana. Llegó la mañana, la lluvia había parado. Olivia Morgan entró en la habitación con un botiquín médico. Sus ojos recorrieron el espacio. Ellie ya estaba levantada, sentada en una silla, mordisqueando una esquina seca de pan. Daniel permaneció inmóvil con los ojos abiertos, su rostro como un hombre que acaba de salir de una batalla que nadie había ganado. Olivia no era de las que hablaban trivialidades, ni de las que buscaban consuelo hueco a sus 50. Entendía que a veces lo que la gente necesita no es que le digan que todo va a estar bien, pero simplemente para que alguien estuviera allí, en silencio genuinamente. Quitó la venda de la frente de Daniel, inspeccionando los puntos. Su toque era suave y preciso, mientras aplicaba una venda nueva. Finalmente habló. ¿Recuerdas quién te limpió la cara ayer? Daniel no respondió. Sus párpados se contrajeron ligeramente como alguien tratando de agarrar un recuerdo que ya se había escapado. Entonces Olivia metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño recipiente de plástico, dentro una cucharada de arroz blanco, una fina rodaja de pollo y unas judías verdes al vapor. Lo colocó en la mesa de noche. Su voz firme y libre de juicios o elogios. Hizo esto con arroz frío y el último trozo de carne en el refrigerador. Daniel giró la cabeza. Su espalda se curvó ligeramente como si tratara de esconderse del momento en que una sola lágrima rodó por el rabillo del ojo y se empapó en la almohada. Se sintió como el tipo más bajo de fracaso. Un hombre indefenso cuya hija de 6 años se había visto obligada a asumir el peso de la edad adulta. Horas después, otra enfermera entró para bañar a Ellie y llevarla a desayunar. La habitación volvió a estar en silencio. Solo Olivia y Daniel. Daniel se incorporó.
Reclinándose contra la cabecera tenía la garganta irritada, pero logró hablar su voz áspera. ¿Soy un mal padre? Olivia se quedó doblando la manta. Cuidadosamente, no respondió de inmediato, pero cuando miró a Daniel a los ojos y vio que la pregunta era real. No autocompasión, no negación. Solo entonces habló. Tuve un marido, una vez él también era soldado. Murió en Faluya. Tenía 5 meses de embarazo, cuando el ejército vino a decirme. Daniel inclinó la cabeza. Olivia puso su mano suavemente en la barandilla de la cama, su voz tranquila y firme. Solo eres un mal padre si te vas. Pero si te quedas incluso roto, eso es lo último. Bueno que puedes darle. Las palabras golpearon a Daniel como un golpe en las costillas. Inhaló lentamente. Luego exhaló, dolió. Pero era un dolor que podía ver claramente. Ahora esa tarde, Ellie se sentó en la esquina de la habitación jugando tranquilamente con su mochila escolar. Sacó un sobre viejo, lo sostuvo con mucho cuidado, como si temiera que se pudiera romper. Luego se acercó y se lo entregó silenciosamente a Olivia. No sé qué es lo que dijo, pero lo encontré en el bolsillo del abrigo de mamá antes de que se fuera. Olivia tomó el sobre. No estaba escrito el destinatario en el frente, solo una línea en la letra de Rachel. Mis últimas palabras para ti. Ella lo abrió, la letra era de Rachel. Las primeras líneas se inclinaron ligeramente. La tinta se desvaneció, pero el mensaje cortó como una cuchilla. Tú no eres el hombre que solía conocer. Tengo miedo de tener que cuidar a alguien que ni siquiera puede recordar el nombre de su hija. Ya no creo que volverás. No de la guerra, sino de ti misma. Olivia lo leyó hasta el final. Luego dobló la carta y la deslizó en el bolsillo de su bata blanca. Ella no dijo nada. No se lo dio a Daniel. No se lo repitió a Ellie, porque sabía que no era necesario. No necesitaban saber lo que decía. Sería mejor así. Esa noche, cuando Olivia regresó a la sala de servicio, se paró sobre el bote de basura de metal en la esquina. Encendió una cerilla y encendió la carta viendo cómo cada borde se curvaba. Arder, y se desvanecía en ceniza negra que caía hasta el fondo. Un niño nunca debería tener que saber que su madre temía a su padre. Un hombre no necesita leer palabras de finalidad para entender lo que aún le queda por aferrarse. El nuevo apartamento de Rachel. Estaba en el piso 17 de un rascacielos de cristal frente a Central Park. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas transparentes de color marfil que caían sobre pisos de madera pulida, sillas de cuero italiano, una encimera de cocina, estilo isla, y un rincón de café organizado con tanta precisión que parecía una página de un catálogo de diseño de interiores. Ella estaba de pie en la cocina, una mano apoyada en una taza humeante de café con leche, el maquillaje ligero en su rostro. Hacía poco para ocultar las tenues ojeras bajo sus ojos. Detrás de ella, el sonido de una computadora portátil al abrirse y el tintineo de las teclas llenaron la habitación. Trent Wallace estaba sentado cómodamente en la mesa del comedor, con los dedos sobre el teclado, una pierna cruzada sobre la otra, camisa blanca, pantalones oscuros, corbata floja. Tenía el aire de un hombre completamente cómodo en control. Se siente bien, ¿no? No más niños llorando en la casa, dijo Trent sin girar sus labios, curvándose en una media sonrisa. Rachel se congeló un segundo, y luego 2. Forzó una sonrisa y tomó un sorbo de café. Su garganta de alguna manera estaba más seca que antes de beber. ¿Cómo puedes decir eso de tu propia hija? Ella no es mi hija. Olvidaste que el silencio se apoderó de la habitación. Solo la máquina de espresso silbaba suavemente de fondo. Una hora después, Trent deslizó una carpeta delgada sobre la mesa, cubierta gris, el logo de un bufete de abogados privado estampado en la esquina. La colocó frente a Rachel, de la forma en que uno podría ofrecer un menú de almuerzo. Una petición de custodia. Mis abogados ya la redactaron. Solo necesitas firmar. Espera, esto es. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Si obtienes la custodia de Ellie, el dinero de manutención que Daniel está recibiendo.
Tiene que ser redirigido, serás el tutor legal, ya sabes cómo funciona eso, ¿verdad? Rachel frunció el ceño. Su voz se alzó solo un poco. No es por eso que estamos haciendo esto, no es por el dinero. Trent cerró su computadora portátil y la miró directamente. Sus ojos habían perdido la calidez que alguna vez tuvieron. No lo eres, pero no soy lo suficientemente rico para vivir de sentimientos. El aire en la habitación se volvió frío. Rachel se apoyó en la silla. Sus ojos iban de los documentos legales al hombre sentado frente a ella. No dijo nada. Solo asintió levemente. Ya no estaba segura de haber tomado la decisión correcta en el hospital. El doctor Nathan Lynn salió de la habitación 14, después de un chequeo de rutina reservado y metódico. Nathan siempre revisaba los registros de acceso internos al final de cada semana, pero esta vez algo se destacó. Una copia de los registros médicos de Daniel habían sido extraídos durante el horario comercial de una dirección IP no asignada a ningún miembro del personal del hospital. Nathan frunció el ceño y tomó el teléfono interno después de unos minutos de excavación. Suspiró y se dirigió directamente a la oficina de la enfermera jefe. Olivia estaba registrando recetas cuando entró. Alguien sacó el historial de Carter. Nathan dijo que no había ninguna solicitud formal ni autorización de impaciencia. Lo sacaron directamente del sistema. Olivia levantó la vista, entrecerrando los ojos con preocupación. ¿Quién haría eso? Nathan giró la pantalla hacia ella. El nombre apareció claramente. Trent Wallace figuraba temporalmente como pariente más cercano, decía la nota, revisando los registros de salud del paciente como parte de la evaluación de custodia. No ha puesto un pie aquí ni una vez desde que Rachel se fue. Olivia dijo que su agarre en el bolígrafo se apretaba ligeramente. Nathan se encogió de hombros. Simplemente no entiendo lo que está tratando de hacer. No cuadra. 2 días después llegó una citación legal a la habitación 14. Una enfermera la trajo mientras Daniel apretaba una pelota de terapia trabajando en el control motor. Ellie se sentó cerca en la mesa de la ventana coloreando cuidadosamente una imagen de una casa y un sol usando una caja desgastada de lápices de colores. La enfermera colocó el sobre en la mesita de noche y salió silenciosamente evitando la mirada de Daniel. Daniel abrió la carta, leyendo lentamente cada línea. Su mano izquierda comenzó a temblar, no por su lesión sino por el repentino golpe en el estómago, de tener el último papel que aún tenía despojado. Rachel estaba solicitando la custodia exclusiva porque el padre es psicológicamente inestable. Presenta síntomas de trastorno mental y no es apto para el entorno de un niño. Se recostó en la almohada, los ojos fijos en el techo. Su mente se quedó en blanco. Su mano todavía agarraba el papel, pero no sabía qué hacer con él. Ellie miró, dejó su crayón y cerró su cuaderno. Papi susurró. ¿De verdad me van a quitar de ti? Daniel giró la cabeza. Su voz se quebró como papel rasgado. Lo siento. Ellie, no fui lo suficientemente fuerte para protegerte. Ellie se acercó y puso su pequeña mano sobre la de él. El apretón fue ligero pero firme. Eso no es verdad. Les diré la verdad. Lo recuerdo todo. Nadie más puede hablar por mí en otro lugar. Allá en el piso 17. Rachel se quedó parada en silencio mirando la carpeta legal en sus manos. Trent estaba a un lado enviando mensajes de texto a alguien sonriendo levemente. No levantó la vista. Una vez que obtienes la custodia, el dinero fluye hacia ti. Eso es lo que te mereces, dijo. Pero a los ojos de Rachel, las lujosas paredes de vidrio que la rodeaban ahora parecían más espejos que reflejaban algo que ya no podía ignorar. Ella no se había ido porque la quisieran más. Se fue porque alguien sabía exactamente cómo presionar su soledad. Y ahora, habiendo abandonado a una familia, estaba a punto de entrar en una guerra contra su propia sangre. El pasillo exterior de la sala 3 del juzgado del distrito del condado de Knox estaba en silencio. Ayudaron a Daniel Carter a entrar por la puerta lateral agarrando firmemente un bastón de madera. Sus pasos eran lentos y rígidos, como los de un hombre que camina por el barro. Su rostro estaba pálido, su mandíbula salpicada de barba incipiente,
pero sus ojos no se inmutaron. Sabía que estaba entrando en una batalla esta vez sin balas, sin pólvora, pero aún con todo que perder. A su lado, Ellie estaba sentada pequeña con su pálido vestido floreado. Tomó la mano de su padre desde el momento en que entraron hasta que se sentaron como para indicarle al mundo: «No voy a elegir bando, me quedo con papá». Sonó el timbre de la sala del tribunal. Todos estaban de pie. La puerta detrás del estrado del juez se abrió revelando a una mujer de espalda recta con un moño apretado y ojos agudos y perspicaces. La jueza Susan Delaney no tenía una presencia particularmente cálida, pero tampoco tenía un aire de amenaza. Después de unas cuantas formalidades, hojeó rápidamente el expediente del caso y luego miró directamente a Ellie. El abogado Hayes, un hombre de cabello plateado que representa a Daniel, se puso de pie y habló. «Su señoría, mi cliente no tiene otros familiares calificados para cuidar a la niña en este momento. Lo más importante es que Ellie insistió en estar presente. Dejó en claro que quiere escuchar toda la verdad». Delaney giró lentamente su bolígrafo entre sus dedos y miró a Ellie nuevamente. La niña no parpadeó. Delaney asintió levemente sin decir nada más del lado del peticionario. Rachel estaba sentada con un vestido gris suave, maquillaje aplicado con delicada precisión. A su lado estaba Trent Wallace, todavía con su camisa blanca y corbata gris ahumado, un brazo colgando libremente sobre su hombro, como la imagen pulida de una pareja perfecta de un guión bien ensayado. El abogado de Rachel se puso de pie y comenzó su presentación. «Estamos solicitando una evaluación psicológica del señor Daniel Carter, en base a la evidencia que obtuvimos», dijo, haciendo una señal al técnico para que comenzara el videoclip. El metraje se reprodujo sin sonido. Imágenes de la cámara de seguridad de una habitación de hospital. Daniel paseaba con el pelo despeinado apretando las manos, y de repente golpeando ambas palmas contra la pared. 3 veces se desplomó, jadeando por respirar con los ojos abiertos por el pánico. No apareció nadie más en el video. Solo él, y un miedo demasiado profundo para nombrar. Hubo un suave crujido de papel mientras la gente ajustaba sus notas. Rachel dejó escapar un suspiro, abrió su bolso, sacó un pañuelo y se secó el ojo. «No me di cuenta de lo mal que se había puesto», dijo con la voz quebrada. «Realmente lo intenté, pero cada vez que me acercaba sentía miedo. No puedo dejar que mi hija crezca con un hombre que podría estallar en cualquier momento». Trent no dijo nada, pero su mano permaneció firmemente sobre el hombro de Rachel durante toda la presentación. El tiempo suficiente para que se notara e implicara estabilidad. Suspiró al unísono con ella e inclinó la cabeza en señal de simpatía. Más de una persona en la sala del tribunal comenzó a observarlo más de cerca que la persona que hablaba, el abogado Hayes Rose, con calma. Su tono era firme. «Su señoría, el hombre en ese video es un veterano de combate con una lesión cerebral sufrida en la guerra. Eso no lo convierte en un mal padre. Lo que vio fue un momento de crisis, no su carácter». La jueza Delaney no respondió. Hojeó el archivo y se detuvo brevemente en una línea estampada en el historial médico de Daniel. Las condiciones se estaban estabilizando con el apoyo médico continuo. Luego levantó la vista. «Señor Carter, ¿tiene algo que decir?» Daniel se levantó lentamente. Su mano agarró el bastón con los nudillos blancos. Solo miró a su hija. «Cariño», comenzó con voz ronca. «He cometido muchos errores. He gritado. Me he golpeado la cabeza contra la pared. Me he perdido en recuerdos que ni siquiera podía entender». Tragó saliva con dificultad. La habitación quedó en silencio, pero nunca, ni una sola vez. «Pensé en dejarte incluso cuando ya no sabía quién era yo. Eras lo único que nunca olvidé. Eres la razón por la que sigo aquí». Ellie agarró fuertemente el dobladillo de su vestido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Un empleado de la corte dejó de escribir por un momento y levantó la vista. Daniel inclinó la cabeza y regresó a su asiento. La jueza Delaney juntó sus manos. Se reclinó en su silla y miró hacia adelante. Pensativa. Pasaron unos momentos, luego golpeó su bolígrafo. 2 veces en el banco.
El tribunal revisará todas las pruebas presentadas, incluida la solicitud de una evaluación independiente y la información médica. La próxima audiencia está programada para dentro de 4 semanas. Hasta entonces la niña permanecerá bajo custodia temporal con su padre. Un golpe firme del mazo. Las sillas se movieron. Los pasos resonaron silenciosamente. La sala del tribunal comenzó a vaciarse. Daniel se quedó con los ojos mirando hacia la puerta. Olivia encontró su mirada y le dio un pequeño asentimiento silencioso. Nathan Lynn se dio la vuelta sacando su teléfono, escribiendo un mensaje y luego borrándolo. Trent pasó junto a Daniel sin detenerse, pero se inclinó hacia Rachel y susurró: «La próxima vez será su fin». La puerta se cerró detrás de ellos. La noche en la sala de rehabilitación siempre era el momento más frío. No por la temperatura, sino por el silencio. Daniel estaba sentado en el borde de su cama, agarrando la barandilla temporal atornillada a su lado. Contaba cada latido en su cabeza tratando de mantenerse en equilibrio sobre piernas que todavía sentía medio dormidas. Cada noche se obligaba a permanecer de pie un poco más, como si se probara a sí mismo que mañana sería mejor que hoy, aunque solo fuera por un paso. Entonces, un suave ruido hizo que Daniel levantara la cabeza. La puerta se abrió con un crujido en el tenue resplandor de la luz de la noche. Una pequeña figura se deslizó dentro, sin pantuflas, sin palabras. Ellie entró descalza, con su pijama estampada con nubes, los brazos colgando a sus costados, sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Daniel apenas logró dar un paso adelante cuando ella dijo un susurro tan débil que no sonaba destinado a nadie: «No me encierres en el armario otra vez. He sido bueno». Todo su cuerpo se congeló. Su corazón golpeó en su pecho, corrió hacia adelante, cayó de rodillas y atrajo a Ellie a sus brazos justo cuando su cuerpo comenzó a temblar. Ese pequeño cuerpo se sobresaltó. Sus ojos revolotearon y luego se fijaron en los de él y Ellie rompió a llorar. No dejó de llorar. Rompió a jadear, sollozando como si una presa que había contenido demasiado durante demasiado tiempo finalmente hubiera cedido. Daniel la abrazó fuerte, agarrándola como si él mismo fuera a deshacerse. Su barbilla presionada suavemente contra la parte superior de su cabeza. Ella repetía entre sollozos con hipo: «Lo siento, lo siento». Tenía miedo de decírselo. «Está bien, Ellie. Está bien, cariño», susurró, inseguro de si estaba tratando de consolarla a ella o a sí mismo. La puerta se abrió de nuevo. Olivia se quedó allí. Los vio a los dos, padre e hija. Se desplomaron en el suelo, sus caras mojadas por las lágrimas. El aire en la habitación se sentía denso e inmóvil. Daniel levantó la vista, ojos rojos, voz agrietada y rota. «No sabía, realmente no sabía por lo que pasó, cuando yo no estaba allí». Él no terminó, sus hombros temblaron. Olivia se agachó junto a ellos. No se entrometió, no habló. Simplemente puso una mano suavemente sobre el hombro de Daniel. Un pequeño gesto sin instrucción o juicio. Solo presencia firme y real. Después de un rato, Olivia trajo una manta y la colocó sobre ambos. No dijo nada más, se quedó de pie. Atenuó las luces y dejó un pequeño resplandor cálido sobre la cabecera de la cama. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ellie se durmió en los brazos de su padre. Y por primera vez Daniel no soñó con la guerra. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas pintando largas líneas en el suelo. El aire en la habitación todavía traía el leve calor de la manta de la noche anterior. A las 7:00 en punto, Olivia entró con un termo de agua tibia y una pequeña caja de galletas multigrano que siempre guardaba a un lado solo para Ellie. Se detuvo en seco. Ellie ya estaba sentada en la mesa junto a la ventana. Un cuaderno escolar abierto frente a ella sostenía un lápiz con la cabeza ligeramente inclinada y los labios apretados en concentración. Olivia se acercó de puntillas. «¿En qué estás trabajando, pequeña?» Ellie no levantó la vista, siguió escribiendo. Unos segundos después, dejó el lápiz y se giró hacia Olivia. «Lo estoy escribiendo por si acaso no me dejan hablar en el tribunal». «¿Por qué crees que no te dejarán hablar?» Ellie parpadeó.
Soy pequeña. La gente no cree en los niños pequeños, pero si lo tengo en papel, entonces tendrán que leerlo bien. Olivia se sentó y cogió el cuaderno con cuidado. La letra era irregular, aún no perfecta, pero cada palabra, cada oración era clara. Papi nunca me dejaba. Le dolía la cabeza, pero siempre me llamaba Eli. Me decía que desayunara y me leía cuentos. Mamá se fue. El hombre dijo: si mamá me gana, papá tiene que darme dinero. No quiero que nadie le quite el dinero a papá. Solo quiero quedarme con él. Olivia terminó de leer y volvió a dejar el cuaderno. Luego miró a Eli por un largo momento de silencio. No la elogió, pero extendió la mano y la apretó. Sus propios ojos brillaban con lágrimas. «Hablarás», dijo suavemente. «No con papel, con tu voz, y tendrán que escuchar». Eli asintió. En sus pequeños ojos estaba la chispa inconfundible de alguien que sabía exactamente lo que necesitaba hacer incluso a los 6 años en la habitación del Hospital 14. Un lugar que una vez fue un refugio y luego un campo de batalla. Algo nuevo estaba tomando forma. Se estaba convirtiendo en el lugar donde una niña aprendió a ponerse de pie, no porque alguien se lo dijo, sino porque no quedaba nadie para hablar por su padre excepto ella. La sala del tribunal estaba llena. Esto ya no era solo una disputa familiar tranquila. Hoy en las últimas filas estaban los reporteros, los representantes de bienestar infantil y algunos veteranos en uniformes civiles. No hablaban. Simplemente observaban como si vieran una versión de sí mismos en la forma de otro hombre. Daniel se sentó en la mesa de la defensa con las manos apoyadas en las rodillas. Permaneció tranquilo, pero la fatiga se aferraba a su rostro, del tipo que se construye capa por capa. Las últimas 4 semanas habían sido una batalla diaria y hoy era la última. Ellie se sentó a su lado agarrando su osito de peluche. Su viejo vestido azul estaba deshilachado en el dobladillo. Olivia se había cepillado el cabello cuidadosamente y había atado 2 pequeños moños. No había dicho una palabra desde la mañana, pero sus ojos estaban enfocados y aún mantenían la postura tranquila de alguien listo para luchar junto a su padre. Trent estaba sentado detrás de Rachel. Su mano ya no descansaba sobre su hombro como antes, desde que la prensa comenzó a investigar el caso de beneficios para veteranos. Había mantenido una distancia cautelosa, su mirada aguda y calculadora. Rachel se veía diferente. Sus ojos estaban rojos, sus labios secos. Trató de mantener la compostura, pero debajo de la mesa, sus manos estaban apretadas con fuerza, sus nudillos blancos. La jueza, Susan Delaney, golpeó suavemente su bolígrafo sobre el estrado. Se sentó erguida sin reclinarse. El grueso expediente que tenía delante había sido revisado cuidadosamente. Subrayado, anotado. Su voz sonó baja y firme. El tribunal ha recibido una solicitud especial de la niña de 6 años para hablar directamente ante el estrado. Después de revisar su estado mental y las circunstancias, concedo esa solicitud. Ellie se puso de pie. Sus pequeños pasos la llevaron al estrado de los testigos. Se mantuvo erguida, mirando ligeramente hacia arriba al estrado elevado. Su mano izquierda sostenía su osito de peluche. Su derecha agarró el dobladillo de su vestido cuando habló. Su voz salió no temblorosa, no llorando. Solo verdad, mamá solía gritarme. Decía que era torpe, que dejaba caer las cosas y no sabía cómo limpiar. Pero en realidad Ellie tragó saliva. Yo tenía demasiada hambre, por eso me temblaban las manos. Toda la habitación parecía contener la respiración. Una vez estuve encerrada en el baño cuando mamá se enojó. Pero papá, incluso cuando olvidó dónde estaba todavía, recordaba mi nombre. Dijo: «Eres la cuerda que me trae de vuelta a casa». Mi papá sufre, pero nunca me golpeó él. Nunca me dejó. Su voz se suavizó. Su mano tembló ligeramente, pero mi mamá está sana y se fue. De todos modos. El sonido de los bolígrafos garabateando se detuvo. Trent se movió ligeramente en su asiento, el rostro impasible, pero el color de su camisa rígido por la tensión. Rachel bajó la cabeza.
Sus manos agarraron su falda, su rostro se había puesto pálido. El juez Delaney no tomó notas. Solo observó a Ellie, larga y fijamente como si confirmara algo que ningún testimonio adulto podría probar. Jamás. Algunos en la galería se secaron los ojos, pero nadie se atrevió a romper el silencio. Ellie bajó del estrado y regresó a su asiento. Nadie la ayudó, nadie la necesitaba. Se sentó de nuevo, colocó el oso en su regazo y miró al frente. Delaney se reclinó. El tribunal admitirá oficialmente el testimonio del niño en el registro. En ese momento, Olivia Morgan se puso de pie. Su voz era clara, formal, pero sin teatralidad. Su señoría, solicito hablar como testigo médico. Delaney asintió. Olivia se acercó al estrado y dejó un informe encuadernado de forma segura. Este es el informe de rehabilitación neurológica y conductual del señor Daniel Carter, que cubre los últimos 4 meses. No hay indicios de riesgo para la niña. El señor Carter se está recuperando bien, participa activamente en la terapia y prioriza constantemente la seguridad de su hija. El abogado Hayes estuvo a continuación. También presentamos una queja oficial contra el señor Trent Wallace por acceso no autorizado y uso de los registros médicos de mi cliente utilizados con la intención de manipular evidencia. La parte demandante permaneció en silencio. Delaney miró al otro lado de la habitación deteniéndose en cada rostro, deteniéndose en Rachel un momento más que en el resto, y luego golpeó firmemente su bolígrafo en el banco una vez. El tribunal suspenderá los procedimientos para investigar más a fondo todas las pruebas, incluyendo el reclamo de acceso no autorizado a los registros médicos. Hizo una pausa hasta entonces. La niña permanecerá bajo custodia temporal con su padre. Un aliento silencioso recorrió la sala del tribunal como un viento seco que roza un campo abierto. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió a celebrar. Pero Daniel se volvió hacia su hija. Su rostro se hundió de alivio, como un hombre al que le acaban de quitar la cuchilla de la garganta. Ellie levantó la vista, no sonrió. Simplemente asintió. Sus ojos ya no estaban inseguros. Sabía que acababa de hacer lo que toda una sala del tribunal no podía. Dijo la verdad, y los hizo escuchar. El lunes por la mañana, el doctor Nathan Lynn entró en su oficina puntualmente como siempre. Una taza de café frío estaba sobre el escritorio, y la pantalla de su computadora mostraba una notificación del sistema, una actualización automática nocturna. Hizo clic para abrir el software de revisión del registro de acceso del paciente. Una parte rutinaria de sus controles administrativos de fin de semana, pero una entrada no coincidía con la cuenta. April Chas. Hora 2 o 7. PM. El miércoles pasado accedió al archivo del registro neurológico y evaluación de riesgo conductual de Daniel Carter. Nathan frunció el ceño. Sabía a ciencia cierta que April no había sido asignada a Carter ese día. El sistema también registró que el archivo no solo se había abierto, sino que también se había visto y reenviado por correo electrónico interno. Tomó el teléfono y llamó directamente a Olivia Morgan. Olivia entró en la oficina de guardia y cerró la puerta detrás de ella. Su expresión era tranquila como siempre, pero sus ojos eran fríos como el acero. April se sentó en el borde de una camilla con las manos firmemente envueltas alrededor de una taza de té. La joven enfermera intentó ofrecer una leve sonrisa, pero fracasó. Pensé que era solo un papeleo de rutina que el hombre Trent Wallace dijo que necesitaba imprimir algunos archivos para su abogado. ¿Cuándo fue esto? La voz de Olivia era plana ese día que me fui temprano cuando Rachel vino a visitar a Daniel. Conectó una unidad USB y dijo que solo necesitaba tomar prestada la computadora por unos minutos. No pensé mucho en eso. Olivia miró directamente a los ojos de April. No levantó la voz, no la insultó. ¿Entiendes que has violado la ley? April se quedó en silencio. Sus manos se aflojaron. La taza casi se le resbala de las manos. Esto no es solo una violación de la política. Si ese hombre usó información médica protegida para influir en los procedimientos judiciales,
se convierte en un asunto criminal. Abril no pudo decir una palabra, solo miró fijamente al suelo. A la mañana siguiente, en una modesta pero respetada oficina de abogados del centro, el abogado Hayes presentó una solicitud formal para una investigación interna, citando la filtración no autorizada de registros médicos personales, con consecuencias potencialmente graves para el litigio en curso. También se envió una copia de la queja a la junta directiva del hospital y a la oficina del fiscal de distrito del condado de Knox. Ese mismo día, en la empresa de recursos humanos donde trabajaba Trent Wallace, apareció un correo electrónico interno en su bandeja de entrada. Hemos recibido una queja sobre posibles violaciones que involucran el acceso a datos personales y el uso indebido de información interna para fines legales externos. Debe comparecer en una audiencia interna este viernes a las 10 a.m. Trent leyó el mensaje manteniendo el dedo en la pantalla del teléfono durante unos segundos. No reaccionó. No se sorprendió. Esa noche, se sentó con Rachel en la sala de estar de su apartamento en el piso 17. El televisor estaba en silencio. Rachel se desplazó por su teléfono, abriendo y cerrando la misma foto, una y otra vez. Ellie a los 5 años. Cabello rizado, mejillas sonrojadas, sonriendo torpemente con un diente frontal faltante. Están hurgando en ello. Ahora, dijo suavemente, bien. Trent respondió. Tienen todo el derecho a investigar. Pero no olviden que los registros médicos ya se usaron en la corte. La evidencia no se puede deshacer una vez que se ingresa. Tomó un sorbo de vino y dejó la copa en la mesa de cristal. El reflejo captó el brillo agudo en sus ojos. Todo sigue bajo control. ¿Estás seguro? Rachel preguntó con voz más baja. Hemos ido demasiado lejos. Trent se giró hacia ella. No respondió de inmediato, le dio una sonrisa torcida. Ojos engreídos. Entonces tomó el control remoto y apagó la televisión demasiado lejos. Solo le importa a las personas que tienen un camino de regreso. Rachel no respondió, pero en su interior algo se agitaba. No culpa hacia Daniel, sino una sensación silenciosa de que se había traicionado a sí misma la tarde siguiente. Ellie estaba sentada en el pasillo del hospital dibujando papel en blanco, lápices de colores, una imagen inacabada de 2 figuras paradas junto a una ventana abierta bajo la lluvia. Estaba coloreando, cuando una voz pasó detrás de ella. Sí, entiendo. No podemos dejar que use ese archivo como arma. Ya le envié todo a Hayes. Era Olivia. Estaba hablando por teléfono y pasaba rápidamente. Necesitaremos un testigo que confirme la transferencia no autorizada. Hablaré con April una vez más. Su voz se fue apagando cuando notó que Ellie estaba cerca. ¿Aún no has terminado con tu dibujo, niña?, preguntó cambiando suavemente su tono. Ellie no respondió de inmediato. Dejó el lápiz. Se volvió hacia Olivia con los ojos brillantes. Ese hombre es él quien le dijo a mi mamá que se fuera. ¿No es así? Olivia se congeló no por la pregunta, sino por cómo se la hicieron. No tengo la culpa. Sin enojo, solo una necesidad de saber ¿por qué preguntas?, preguntó suavemente Ellie. Respondió con voz calmada y firme. Porque ese día mamá dijo que tenía razón. Tu papá ya no puede hacer nada. Olivia no dijo otra palabra, solo se sentó a su lado, atrajo a la niña hacia sí, y le acarició el cabello en los ojos de Ellie. Algo se cerró silenciosamente, pero algo más comenzó a abrirse. Ella no era solo una niña que había sido dejada atrás. Estaba comenzando a ver todo el juego, y exactamente quién había movido las primeras piezas. El miércoles por la tarde, Rachel Morgan se sentó sola en una pequeña sala de interrogatorios, en la oficina de investigación financiera del condado de Knox. No. Trent. Nadie que la tomara de la mano. Nadie que le ofreciera consejos. En la mesa estaban sentadas 3 declaraciones de ingresos, una antigua, 2 recién modificadas. El abogado Hayes había presentado una comparación ante el tribunal. Rachel había declarado ingresos inferiores a los reales en los formularios de custodia, presentándose como una madre soltera con dificultades que necesitaba apoyo para criar a Ellie. ¿En verdad?
Trent había estado transfiriendo dinero regularmente a los fondos de su cuenta. Ella nunca había revelado cuál era su intención al hacer esto, preguntó el investigador con voz firme. Rachel no respondió. Se quedó mirando sus manos, las manos que una vez llevaron a Ellie, una vez abrazaron a Daniel, una vez firmaron un acuerdo de divorcio sin nota al pie, ahora temblando con el peso de sus decisiones. Una vibración rompió el silencio, su teléfono. El número de Trent. Ella volvió a llamar sin respuesta. Un segundo intento todavía. Nada el tercero, un mensaje. Este número ya no está en servicio, Rachel. Deslizó lentamente el teléfono de vuelta a su bolso. Ella sabía que no necesitaba confirmación. El hombre que la había sacado de un matrimonio. Ahora había sacado el pie del hoyo que habían cavado juntos. Ella estaba cayendo libremente. Ahora y esta vez no había nadie para atraparla. Esa noche, Rachel no durmió. Se sentó sola en su apartamento. La luz del techo proyectaba reflejos sobre la impecable encimera de acero. Sobre la mesa, su computadora portátil seguía abierta pausada en el mismo video que una vez había usado para acusar a Daniel durante la audiencia preliminar. Imágenes temblorosas, ligera distorsión de audio. Daniel golpeándose la cabeza contra la pared, ojos rojos gritando palabras demasiado rotas para entender. Rachel movió el cursor. Rebobinó. Presionó reproducir nuevamente, pero esta vez no miró a Daniel. Miró a Trent. Allí. Estaba él en la esquina del marco acercándose diciendo algo silenciosamente inaudible. Pero su rostro despreocupado. Sus ojos se entrecerraron. Su boca se torció en una leve sonrisa. La reacción de Daniel había llegado casi instantáneamente, después de que Rachel redujera la velocidad. El video volvió a verlo. Sin duda, ahora Trent lo había provocado deliberadamente. Ella se puso de pie. Caminó hacia el baño, se inclinó sobre el lavabo de Whitestone. Alrededor de su cuello colgaba un collar de plata. El regalo de Trent del día que había llamado a su escape. Una liberación. Mentí, le susurró al espejo, voz ronca. Arrastré a mí a esa mentira. Fue toda mi estupidez. Ninguna respuesta, solo su propio rostro exhausto y demasiado tarde para arrepentirse. Se quitó el collar. Lo puso en su palma, abrió el grifo. Luego lo dejó caer en el lavabo. El tintineo del metal en la porcelana resonó agudo y definitivo. No limpiar, solo dejar ir temprano a la mañana siguiente. Olivia Morgan estaba revisando los registros de medicamentos en la estación de enfermeras. Cuando llamaron a la puerta, levantó la vista. Rachel estaba allí parada, su cabello atado sin maquillaje, sin bolso, solo sus manos cruzadas tranquilamente en su cintura, y ojos que no apartaban la mirada. «Necesito ver a Daniel», dijo. Olivia se sentó erguida con el rostro ilegible. ¿Por qué Rachel tragó saliva? Su voz temblaba ligeramente, pero no súplica. Solo quiero decir lo que se necesita decir. Olivia la miró por un largo momento. No con acuerdo, no, con perdón. Pero se levantó y asintió en silencio. Está en el patio trasero con su hija solo para que entiendas que este no es el lugar para la redención. Rachel asintió sin discutir, sin defenderse. Se giró y se alejó, sus hombros no tan cuadrados como antes. Pero cada paso firme en el patio trasero del hospital. La luz de la mañana se filtraba a través de las hojas cambiantes de un ginkgo árbol. Daniel se sentó en un banco de madera. Ellie se apoyó en su brazo coloreando un dibujo. A medio terminar, la puerta trasera se abrió pasos suaves. Ellie miró hacia arriba, primero ojos abiertos. Daniel se giró. Rachel estaba parada a unos 15 pies de distancia. No se movió más cerca, no levantó una mano, no habló. No de inmediato los tres se miraron, un silencio. Se extendió entre ellos, no incómodo, no hostil. Solo el último lenguaje honesto que quedaba entre personas, que una vez amaron, luego se fueron y ahora aún no sabían qué hacer. Rachel estaba allí, sin bolso, sin maquillaje. Ya no era una mujer lista para discutir, solo una figura cansada con las manos juntas frente a ella, manteniéndose junta para no desmoronarse.
Ellie dijo tan suavemente que apenas se oía. No pido perdón. Solo quiero decir que sé que me equivoqué. No quise desaparecer para siempre. Solo su voz se desvaneció. No estaba tan lúcida como pensaba Ellie. Bajó la mirada. No levantó la cabeza. Su respuesta llegó con una voz tranquila y firme, como recitando una línea que había memorizado hace mucho tiempo. No necesito que digas que me ama. Solo necesitaba que no te fueras. Hubo una pausa, luego. Ellie habló de nuevo, esta vez más claramente, pero ahora es demasiado tarde. Rachel presionó sus labios. Se giró hacia Daniel. El hombre que una vez había sido su esposo, una vez. Su roca, ahora solo una pared silenciosa. Daniel, ella comenzó sin estar segura de lo que hacían sus manos. No estoy pidiendo nada a cambio. No estoy aquí para discutir. Solo quiero una oportunidad de hablar apropiadamente con ustedes dos. ¿Daniel? No respondió de inmediato. Bajó la mirada a su mano izquierda. Los dedos callosos por meses de fisioterapia. Luego a su hija, solo después de una larga pausa, habló su voz áspera. Sin enojo. Sin amargura. Pero también sin espacio para que ella entrara. Ya hablamos, Rachel, mientras no estabas. Y ahora mi hija y yo no tenemos nada más que decirte. El aire se quedó quieto. Rachel podía oír el viento susurrando a través de las hojas de ginkgo. Incluso el suave rasguño de un crayón sobre el papel de la pequeña mano de Ellie. Pero dentro de ella no había ningún sonido. Solo un vacío blanco en blanco. Se puso un poco más derecha. Se esforzó por decir lo último que vino a decir. Puedes odiarme, pero por favor no le enseñes a odiar a su madre. Ellie se detuvo por primera vez. Miró hacia arriba. Sus ojos oscuros no estaban enojados. No culpaban. Todavía estaban como la superficie de un estanque después de que las ondas se han asentado. Su voz era tranquila, sin rencor, pero inolvidable. Nadie me enseñó nada. Miré y vi todo lo que mamá hizo. Rachel dio un paso atrás. Nada cayó de sus manos, pero un escalofrío subió desde las plantas de sus pies hasta sus rodillas. No lloró. Sus ojos estaban rojos pero secos. Sus labios se separaron. 2 palabras silenciosas. Apenas respiró. Lo siento. Se dio la vuelta y se alejó, sin temblar, pero tampoco firme. Su figura se encogió mientras bajaba las escaleras, tan silenciosa como una tormenta que había pasado hacía mucho tiempo. Esa mañana llovía una lluvia ligera, fría y persistente. Lo suficiente para romper el ritmo de un corazón que se encontraba en su encrucijada final. Tribunal del Condado de Knox. La audiencia final en el caso de custodia de Ellie Carter. Los asientos de la sala estaban casi llenos. Las cámaras de prensa habían llegado temprano. Daniel estaba sentado en la mesa de la defensa con una camisa pálida. Su mano izquierda descansaba sobre un bastón. Su derecha sostenía suavemente la pequeña mano de Ellie. Llevaba un vestido azul floral, una horquilla para el cabello con forma de oso estaba torcida sobre su cabeza. Nadie lo arregló y nadie necesitó hacerlo. El banco del demandante permaneció vacío durante varios minutos. 10 minutos después de la hora de inicio programada, entró Rachel. No había abogado ni Trent. Ella se mantuvo erguida, pero algo pesado se había levantado de sus hombros, y los había dejado extrañamente huecos. Una blusa gris, pantalones negros, sin joyas. No miró a su alrededor. Caminó directamente al estrado de los testigos y pidió permiso para hablar. La jueza Susan Delaney se ajustó las gafas y asintió. El tribunal concede el permiso. Rachel asintió levemente. Su voz no era fuerte, pero cada palabra era clara. Me gustaría retirar mi petición de custodia. Un murmullo recorrió la habitación, pero Rachel continuó. Declaré mal mis ingresos. Ajusté ciertos gastos para que pareciera que estaba más necesitada de lo que realmente estaba. Eso estuvo mal. Delaney golpeó ligeramente su mazo indicando orden. ¿Por qué hizo eso, señora?, preguntó. Rachel presionó sus labios. Tomó una respiración profunda porque estaba equivocada.
Creía que alguien que había sido herido ya no podía ser padre. Daniel solía ser un hombre fuerte cuando regresó. No era el mismo y yo. No pude soportar eso. Dije que quería vivir para mí, pero en realidad solo estaba huyendo. Su voz se atascó en su garganta, pero se mantuvo derecha. Dejé que alguien más liderara el camino. Envié un video que no contaba toda la historia. No lo grabé. No me paré al lado de mi esposo, ni de mi hijo. Rachel hizo una pausa y luego se giró hacia Ellie. La niña estaba sentada entre su padre y el abogado Hayes, los ojos muy abiertos. Su mano aún sostenía la de Daniel. «Lo siento», dijo Rachel, bajando la voz. «No merezco ser tu madre». Al escuchar esas palabras, Ellie no habló. Solo bajó la cabeza y apretó la mano de su padre con más fuerza. Daniel se inclinó ligeramente y colocó una mano firme sobre su hombro. Nadie dijo nada más y nadie necesitaba hacerlo al final de la audiencia. El juez Delaney leyó en voz alta los hallazgos de la investigación del fiscal de distrito con base en evidencia de la oficina del fiscal. El tribunal confirma que el señor Trent Wallace accedió y explotó registros médicos sin autorización, alentó la manipulación de evidencia legal y usó mal información médica confidencial. Su voz no se elevó, pero era fría y firme. El señor Wallace ha sido despedido de su puesto en recursos humanos y tiene prohibido trabajar de forma permanente en cualquier función de asesoramiento médico o psicológico que involucre a menores. Algunos flashes de cámara parpadearon a través de la sala del tribunal. Una joven reportera se inclinó sobre su bloc de notas garabateando como si tuviera miedo de perderse incluso un punto. A la mañana siguiente, los titulares locales de toda la ciudad publicaron el mismo titular: la mujer que se dejó ir y el hombre que vendió la confianza. Una foto capturó a Rachel saliendo del juzgado con la cabeza gacha, caminando sola. Sin Trent, sin nadie a su lado. Daniel y Ellie no aparecieron en la prensa. Se fueron por la salida lateral sin ruido, sin despedidas esa tarde. De vuelta en la habitación familiar del hospital, Daniel sostenía un trapeador en su mano. Ellie lo siguió, alisando los bordes de las sábanas. Nadie mencionó el tribunal. Nadie mencionó las disculpas. Solo una pequeña voz resonó en el silencio: «Papá, mañana es sábado. Extrañaré a Olivia». Me leyó. Daniel asintió absolutamente. «Luego le dibujaré una imagen, una de una persona cuya voz se siente cálida como una manta ligera». Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sonrió sin sentirse cansado. No hubo declaración de victoria. No hubo necesidad de un golpe final. La verdad había estado allí todo el tiempo. Solo necesitaban a alguien lo suficientemente paciente para quedarse un viernes. El cielo estaba despejado, sin nubes, sin viento, frente a una pequeña biblioteca en las afueras de la ciudad. Algunos niños reían y jugaban bajo árboles que aún no habían florecido. Un cartel escrito a mano colgaba suavemente junto a la puerta de madera: «Hora del cuento para los hijos de los veteranos. Viernes niesa yasosma». Dentro de la sala de lectura había exactamente 12 sillas de tamaño infantil sobre la mesa. Pilas de libros infantiles desgastados y libros hechos a mano. Carteles dibujados con impresión inclinada. «Eres tu propio héroe». Daniel Carter. Estaba sentado en la silla de madera en el centro de la habitación. Llevaba una camisa blanca abotonada. Su cabello había crecido un poco la cicatriz en su frente. Todavía estaba allí, pero sus ojos ya no estaban nublados frente a él. Pequeños rostros. Observaban algunos susurrando, algunos mordisqueando lápices. Y en la mesa del frente estaba sentada una niña sosteniendo un oso de peluche desgastado. Una oreja completamente rota, pero todavía cosida con un hilo azul. Ellie estaba sentada erguida, ojos fijos en su padre. Daniel abrió un libro. No era un cuento de hadas. Era una historia que había escrito sobre un niño perdido en el bosque, que no podía recordar el camino a casa. Pero cada vez que pensaba en rendirse, escuchaba una pequeña voz en su interior que susurraba: «Quédate un poco más, no te vayas». Daniel leyó lenta y claramente, y al final el niño se dio cuenta de que un verdadero héroe no necesita armadura,
Solo necesita quedarse incluso cuando llueve. Daniel asintió con la cabeza. Sí. Pero un verdadero héroe nunca deja a nadie atrás. Incluso cuando tenía miedo. Algunos niños miraban hacia abajo. Otros miraban a sus padres en la última fila. Nadie decía nada. Pero la habitación de alguna manera se sentía más llena, como si algo invisible hubiera tendido un puente silenciosamente entre los corazones. La semana siguiente, Ellie participó en un concurso de dibujo en la escuela. Su dibujo mostraba a un hombre sosteniendo un libro, una larga cicatriz en su ojo izquierdo. Llevaba una camisa blanca. Estaba de pie debajo de un pequeño toldo a su lado. Una niña apretaba su mano con fuerza. El otro brazo agarraba el suyo. Oso detrás de ellos. El sol estaba saliendo grande, cálido, no deslumbrante, pero suave como una lámpara de noche debajo del dibujo. Había una oración, las letras desiguales, algunas más oscuras por los dedos temblorosos, algunas manchadas de sudor. Papá se quedó. Ya no tengo miedo. El dibujo ganó el primer premio. Nadie lo discutió en la ceremonia de premiación. Ellie no dio un discurso, pero cuando se le preguntó a quién quería agradecer, simplemente dijo, «Gracias porque papá no se fue. Gracias por la señorita Olivia. Siempre leyendo historias los sábados por la mañana. Sin aplausos, solo cabezas inclinadas. Algunos adultos se dieron la vuelta. Las lágrimas llegaron antes de lo esperado». Sábado por la mañana afuera de un pequeño apartamento en el segundo piso. Olivia Morgan tocó el timbre en sus manos. Una bolsa de galletas de mantequilla, una lata de té y una copia muy usada de La telaraña de Carlota. La puerta se abrió. Daniel no se sorprendió. Se hizo a un lado, sonriendo suavemente. «Eres libre el próximo fin de semana». Olivia se quitó la bufanda. Colocó la bolsa sobre la mesa y sirvió el té. «¿Sabes qué? Lo soy. Los sábados por la mañana son sagrados». Ellie salió corriendo de la habitación de atrás, abrazándola fuerte. Luego se subió a la silla y abrió el libro. Hoy es la parte donde Charlotte escribe algo de cerdo, ¿cierto? Eso es cierto. Y otra parte uno que nadie quiere leer demasiado rápido, porque significa que la historia casi termina. Olivia sonrió suavemente. Daniel se sentó junto a su hija sosteniendo una taza de té humeante. Nadie dijo nada más. La pequeña habitación no necesitaba música ni televisión, solo la luz del sol a través de la ventana abierta, la brisa de la mañana levantando el cabello de Ellie, pasando las páginas. El té humeaba. La voz de Olivia se escuchaba suavemente. No es frecuente que aparezca alguien que sea un verdadero amigo y un buen escritor. Charlotte era ambas cosas. Nadie regresó completo, pero el amor sí. La paciencia suficiente era suficiente. Y en cuanto a Abril, en los meses siguientes comenzó a tomar cursos de ética profesional y responsabilidad cívica. Fue voluntaria en un refugio para niños vulnerables, donde podía ayudar directamente. En silencio. Sin crédito. Nunca habló del pasado. Pero cada acto que hacía hablaba por ella de remordimiento, de un deseo de ser mejor. Una mañana brillante. April vio a Daniel y Ellie caminando juntos en el parque. Ellie estaba radiante sosteniendo una flor silvestre. Daniel aún llevaba rastros de cansancio. Tenía calidez en sus ojos. Otra vez. April sonrió levemente. Ella no se acercó. Pero la paz llenó su pecho. A veces el perdón no viene de las palabras sino de las acciones, y de darse cuenta de su error. Ponerse de pie y hacerlo mejor. Esa es la lección más grande que la vida puede ofrecer. Mientras tanto, Trent Wallace, el hombre que había sembrado tanto daño, ahora enfrentaba las consecuencias de su propia creación después de ser despedido de su empresa y prohibido ejercer en su campo. Se encontró en una situación desesperada. Su reputación estaba en ruinas. Nadie quería trabajar con él. Vivía aislado, sumido en la amargura. El dinero que una vez había planeado con tanto esfuerzo obtener no significaba nada. Ahora se dio cuenta de que la riqueza y el poder nunca podrían comprar el respeto,
la confianza o la verdadera felicidad. La caída de Trent fue un duro recordatorio de que la avaricia y el egoísmo finalmente conducen al colapso. En cuanto a Rachel, regresó a su vida, pero ya no era la Rachel que una vez fue. Renunció al apartamento de lujo y eligió un lugar más pequeño, más cercano a la naturaleza. Comenzó a hacer tiempo para sí misma, aprendiendo a amarse y cuidarse de una manera sana y honesta. Asistió a clases de meditación, se ofreció como voluntaria en lugares necesitados, y dejó de ocultar su fatiga detrás del maquillaje. Comenzó a aceptar las cicatrices emocionales que llevaba. Rachel llegó a comprender que la felicidad no radicaba en huir de la realidad o buscar falsos consuelos. Vivía en enfrentarse a uno mismo, aceptar las imperfecciones y elegir vivir una vida sincera. Una tarde, Rachel vio a Daniel y Ellie en la biblioteca. Ellie le estaba contando emocionada a Daniel sobre un nuevo libro. Rachel se quedó quieta en un rincón, simplemente observando. Vio a Daniel sonreír, una sonrisa suave y pacífica, y sus ojos llenos de amor mientras miraba a su hija. Ellie irradiaba alegría radiante. Rachel supo en ese momento que había perdido una familia, pero Daniel y Ellie habían encontrado su paz, su felicidad, y ya no lamentaba su decisión. Sabía que era el camino que debía tomar para encontrarse a sí misma de nuevo. Algunas heridas nunca sanan del todo, pero con el tiempo aprendemos a vivir con ellas e incluso a sacar fuerza de ellas. La vida continuó. Daniel continuó su viaje de sanación, no porque tuviera que hacerlo, sino por Ellie, por otros niños como ella y por sí mismo. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, de amor incondicional. Y Ellie creció fuerte, amable y llena de corazón. Una niña que llevaba dentro de ella una historia de coraje y confianza. Ella sabía que no importaba lo difícil que se pusiera la vida mientras haya amor y perseverancia. Siempre habrá luz. Y cada sábado por la mañana en su pequeño y cálido apartamento, Olivia Morgan todavía venía a traerle galletas de mantequilla, té caliente e historias sobre héroes que no necesitaban armadura, solo el coraje para quedarse, porque incluso cuando el mundo cambia, e incluso cuando la gente flaquea, el amor, la compasión y la paciencia siguen siendo verdades eternas, la base de una vida llena de significado y esperanza. La historia de Daniel y Ellie nunca fue solo una batalla legal por la custodia. Fue el viaje de un hombre que había perdido demasiado en la guerra, aprendiendo a levantarse de nuevo poco a poco, por el bien de una pequeña mano, que no lo había soltado. No necesitaba ganar todos los casos judiciales, no necesitaba demostrar que era perfecto, solo necesitaba quedarse, porque a veces lo que salva a un niño no es la persona más fuerte en la habitación, sino la que no se va. ¿Qué opinas de la elección de Ellie? Si estuvieras sentado en el banco de atrás como Olivia, como April, ¿te quedarías en silencio o darías un paso al frente? Y si hay algo en ti que una vez se rompió, que una vez se sintió perdido, por favor recuerda que todavía puedes ser un héroe simplemente quedándote un poco más. Sigo escuchando. Dime qué viste en esta historia. Cada comentario, cada palabra que compartas, podría ser la luz que alguien más está esperando.